día miércoles 9 de septiembre, aquí inicia la emisión de la mañana del noticiero El Comercio TV. 6:58 de la mañana, dos minutitos para las 7 y empezamos con toda la información. Bienvenidos ustedes, amigos televidentes, que tengan un excelente día miércoles. Y desayunen rico, salgan con buena actitud. El tráfico en la ciudad a esta hora, como de costumbre, en la media occidental. Complicado en algunos puntos, ligerito en otros, siempre en la occidental, en el Mariscal Sucre, desde el sur de la ciudad se divisa hacia el centro mucha carga vehicular. Ahí lo estamos viendo desde nuestro helicóptero virtual. Usted puede divisarlo hacia el norcentro de la ciudad. También algunas vías están ligeramente con carga, no mucha, pero tienen carga. Vamos viendo lo que sería Batán Alto y podemos divisar la avenida Simón Bolívar, algo de tráfico, no mucho tampoco. La Simón Bolívar en este caso está absolutamente libre, esta vía importante que conecta diferentes puntos de nuestra ciudad. El redondel de Zambisa tiene carga, eso es normal. Vienen los flujos del norte hacia el sur y hacia la avenida del Inca, hacia esos sectores del Inca, el tráfico está también ligeramente complicado sobre el Eloy Alfaro y también sobre las 6 de diciembre. Si divisamos un poco más hacia el occidente, vamos a verificar que la Galo Plaza Lazo tiene algunos frentes con tráfico, algunos flujos también fuertes en algunos puntos, pero nada más al parecer son temas de semaforización. Si vamos más hacia el norte, en Carcelén Industrial, en Calderón, no presenta mayor inconveniente, el tráfico está fluido. Así está Quito, así amanece algunos sectores de nuestra ciudad. Muy bien, ya sabe cómo está, no hay mayor tráfico, no, en muchos sectores, así que tráfico, bueno, sí, moderado. Hay autos. Creo que en la madrugada hay más tráfico. Dependiendo de los puntos, claro, dependiendo de los puntos, hay tráfico normal, pero no hay congestión fuerte, eso es lo importante. Bueno, eso puede, así que usted ya sabe si es que va a salir. Exactamente. Bueno, les vamos a contar que a través de una carta, Eliseo Azuero renunció a su cargo como asambleísta por la provincia de Sucumbíos. Azuero, quien actualmente se encuentra prófugo, manifiesta que es un perseguido por su actividad fiscalizadora. La renuncia de Eliseo Azuero es de carácter irrevocable al cargo de asambleísta por la provincia de Sucumbíos. Ese es el asunto principal del oficio de 5 hojas enviado este 8 de septiembre al presidente del Parlamento. En la carta, además, se autocalifica como un perseguido por su actividad fiscalizadora, realizada durante el proceso de designación de jueces de la Corte Nacional de Justicia, designados en la época correísta. Razón por la que, continúa el texto en la parte pertinente, la asambleísta Amapola Naranjo ejecutó su revancha presentando una malintencionada denuncia. Añade indicando que la asambleísta Naranjo, perteneciente a la bancada política del ala correísta, presenta una denuncia plagada de falsedades y basada única y exclusivamente en rumores y reportes de prensa. La carta de renuncia llegó antes de que el Pleno del Legislativo sea convocado para tratar el informe de la comisión multipartidista que recomendaba su censura y destitución. Eliseo Azuero actualmente se encuentra prófugo de la justicia. El legislador es investigado por presunto delito de delincuencia organizada, en donde también está involucrado el exlegislador Daniel Mendoza. Informó Javier Rosero. En la unidad de lo penal del Centro Judicial en Guayaquil se realizó la audiencia de vinculación contra Luis Jairala Zunino, exgerente del Hospital del IES, Teodoro Maldonado Carbo y otras 15 personas por el presunto delito de peculado. La Fiscalía investiga supuestas irregularidades en convenios de pago. La Fiscalía ya argumentó por qué vincular a 16 personas en la investigación por presunto delito de peculado en hospitales del IES, entre ellas el exgerente del Teodoro Maldonado Carbo, Luis Jairala Zunino. Se alegan supuestas irregularidades en convenios de pago. En sí son 5 convenios de pago a los cuales la Fiscalía ha aperturado su investigación y con ello también trae una subasta inversa, guarda relación con lo que denuncia la Comisión Nacional Anticorrupción, es de 3 millones aproximadamente. La investigación se remonta a una compra de insumos médicos en el año 2018, aunque la defensa de Jairala Zunino lo niega. De que ya se les ha solicitado pericias grafológicas, ya que estos convenios no han sido suscritos por él y deberán investigarse dentro del proceso. Otro de los implicados es Jorge Enríquez, ex jefe de compras del Teodoro Maldonado. Su defensa señala que más bien las indagaciones deberían ir por otro lado. Se cogen a 4 a 5 personas y se los procesa penalmente de todo tipo de delitos, pero no hay un procesado que haya sido funcionario público del Instituto Ecuatoriano Social de Quito. En Quito ordenaban. De confirmarse la participación de Jairala, sería su tercer proceso abierto. Tiene además por asociación ilícita y delincuencia organizada. Él debe cumplir arresto domiciliario.
En horas de la tarde la diligencia fue suspendida. Se retomará este jueves, informó Adriana Peralta. Y la sentencia del caso Sobornos implica la destitución de la asambleísta Viviana Bonilla, aunque el proceso no está claro en la legislatura. Esto mientras que aspiran a dar trámite a las leyes que puedan permitir recuperar el dinero producto de ilícitos. Con respeto y cautela se toma dentro de la legislatura la decisión del Tribunal de Casación sobre el caso Sobornos. La justicia debe actuar de manera independiente, hay que respetar sus decisiones. Este fallo judicial de última instancia significa la destitución de la exoficialista Viviana Bonilla al incurrir en una de las causales descritas en el artículo 115 de la Ley de la Función Legislativa. En tal sentido, lo que yo entendería es que operaría de pleno derecho, es decir, el momento que se encuentra en firme y ejecutoria la sentencia, se perdería la calidad de asambleísta la persona que esté involucrada en estos temas. Bonilla era una de los 60 legisladores investigados. La credibilidad de la Asamblea está a la baja y en lo que resta de la gestión, los asambleístas aspiran a contribuir con reformas innovadoras y útiles. Es por eso que exigen al presidente Litardo convocar a la continuación del primer debate de la Ley de Extinción de Dominio. Yo creo que el tema de la Ley de Extinción de Dominio tiene que ser una prioridad en la agenda legislativa. Hay que ser o muy delincuente o estar mal de la cabeza para oponerse a una ley que trate de establecer herramientas a los operadores de justicia que le permitan recuperar la plata de lo robado por los corruptos. De acuerdo al proponente de la ley, Fabricio Villamar, las herramientas que plantea la norma para recuperar los bienes productos de lo ilícito podrían incluso aplicarse de forma retroactiva. Puede considerar perfectamente los casos de propiedad no consolidada debidamente. Es una ley que nos permitirá inclusive recuperar bienes que estén en el exterior o bienes que hayan sido puestos en manos de testaferros, de familiares, de los padres, de los tíos, de los amigos, de los primos, de los vecinos. Esa es la importancia de esta ley. En la comisión que tramita el cuerpo legal aseguran que una vez que finalice el primer debate, se comprometen a realizar con celeridad el informe para segundo y definitivo debate. Desde la Comisión de Participación Ciudadana existe toda la voluntad para aquello. Informó Carolina Basante. Defensores de los sentenciados por el caso Soborno anticipan que irán a las Cortes Internacionales. Sin embargo, estos procesos, amigos, podrían tomar años y no evitar que se cumplan las penas. Te contamos. Menos de 24 horas después de que el Tribunal de Casación de la Corte Nacional de Justicia ratificara la sentencia en el caso Sobornos 2012-2016, les llegó la notificación por escrito a las partes interesadas. Con esto se abre el plazo para la solicitud de ampliación o revisión del fallo, y eso hará la defensa del exsecretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera. Nosotros dentro del proceso tenemos elementos que muestran que uno de los peritajes y testimonios es errado y que el tribunal utiliza ese peritaje y ese testimonio como parte para motivar su sentencia y determinar la culpabilidad de Alexis Mera. Sin embargo, la solicitud de este recurso no tendría implicación en el fallo, asegura el constitucionalista Ismael Quintana. La condena respecto de quienes se ha rechazado el recurso de casación va a seguir ya de manera definitiva, de manera firme. Superada esta instancia, lo que procedería es una acción extraordinaria de protección en la Corte Constitucional. A través de esta acción extraordinaria tampoco vamos nosotros a entrar a debatir los hechos del caso, la valoración de la prueba. A eso usted le debe agregar que la acción extraordinaria de protección no suspende la ejecución de la decisión judicial impugnada, que quiere decir que la condena va a tener que ejecutarse. Este proceso en la Corte tarda años en ser tramitado, al menos 3, y al haber agotado las instancias nacionales, se abre paso el camino hacia el sistema interamericano de justicia. Pero para que eso ocurra, deben pasar también algunos años, es decir, el sistema interamericano hasta llegar a la Corte con una sentencia, se demora en un promedio entre 12 y 15 años de litigio. Diego Chimbo, abogado de uno de los empresarios sentenciados, asegura que ya tuvieron acercamientos con una relatoría de Naciones Unidas y también que se aprestan a solicitar medidas cautelares a la Comisión IDH. Tenemos un caso clarísimo ante la Corte Interamericana de cómo manipularon la justicia para llevarla al poder político. Y eso es no saber dividir y eso está claro ante la Corte Interamericana y así se va a ver. Debido a los años que tomarían los litigios internacionales, las penas deberán cumplirse. Aún así mencionan que insistirán en estos procesos. Lo que va a hacer es sentar precedentes, Carolina.
es necesario que el Estado ecuatoriano empiece a tomar en serio las normas internacionales. Informó Carolina Basante. Vamos a un corte comercial. Al retornar les contamos que a partir del 16 de septiembre, alrededor de 200 plataformas digitales extranjeras que funcionan aquí en el país comenzarán con el cobro del 12% del IVA. 39 proyectos de energía eléctrica renovables serán puestos a concesión por el Ministerio de Energía con el objetivo de incentivar la inversión extranjera en nuestro país. Con estas y otras informaciones, retornamos en breves minutos. Preste atención, a partir del 16 de septiembre, alrededor de 200 plataformas digitales extranjeras que funcionan en nuestro país comenzarán el cobro del 12% del IVA. El Estado espera recaudar alrededor de 26 millones de dólares. Esto como parte de la Ley de Simplificación Tributaria. Para los usuarios quienes utilizan la gran variedad de servicios digitales importados como música o televisión por internet, deben saber que a partir del próximo 16 de septiembre estos serán cobrados con un impuesto de valor agregado del 12%. Identificado aproximadamente un catastro de 213 proveedores de servicios digitales. Y es que de esas más de 200 plataformas digitales que aplicarán IVA, constan Spotify, YouTube Premium, Netflix, iTunes, así como empresas que ofrecen servicios de transporte, alojamiento y aprendizaje. Que no es un impuesto nuevo, sino que el IVA, cuando no somos beneficiarios de un servicio o de la compra de un bien que grava IVA, hay que pagarlo. Para ser claros, si usted como usuario pagaba $5.99 por el servicio de Spotify, ahora con el IVA del 12%, que equivale a 71 centavos, deberá pagar en total $6.70. O en el caso de haber contratado servicio de Netflix, si usted pagaba mensualmente $10.99, ahora con el IVA del 12%, que equivale a $1.30, en total deberá cancelar $12.29. Pero si usted se preguntaba qué pasa con las plataformas como Globo y Rappi que entregan productos en casa, pues en estos casos el impuesto será agravado solo a la comisión que la empresa incluya por cada envío. Por ejemplo, yo compro alimentos, compro un producto, sobre ese producto ya pago el IVA. Pues el IVA que vamos a cobrar es por el servicio. Pero con esta normativa, ¿cuánto espera recaudar el Estado? En lo que resta del año 2020, espera recaudar aproximadamente $5 millones. Y en el próximo año, en el año 2021, esperamos tener una recaudación de $21 millones aproximadamente. Informó Ismenia Solórzano. Y es momento de saludar a nuestro invitado el día de hoy, el doctor Santiago Guarderas, vicealcalde de Quito. Muy buenos días y bienvenido, doctor. Muy buenos días, muchas gracias por la entrevista. Un saludo a los televidentes. Doctor, vamos a empezar ya con esa entrevista y estamos a una semana que culmine el estado de excepción. Sin embargo, desde el municipio, desde el COE provincial, aún no se han dado a conocer estas medidas que se tomarán cuando finalice este estado de excepción. Finaliza el estado de excepción, pero no termina la emergencia sanitaria ni tampoco el riesgo al contagio. La ciudadanía está sumamente preocupada porque desde el municipio no se advierte cómo va a actuar. Incluso ayer en la sesión del Consejo tampoco se topó este tema. Sí, claro, quienes tienen que tomar la decisión con respecto a las medidas que regirán a partir de que concluye el estado de excepción es el COE metropolitano. Y por eso es que el Consejo no debía tomar ninguna decisión, más bien iba a conocer cuáles son esas decisiones. El COE metropolitano ha venido trabajando con mesas técnicas en los distintos sectores para tomar las decisiones más acertadas en función de conocer cuál es la situación epidemiológica en el distrito metropolitano. Hay mesas técnicas de movilidad, hay mesas técnicas de espacio público, de salud, de educación, y con ello, obviamente, al terminar esta semana, la ciudadanía podrá conocer cuáles son esas medidas que van a regir en el distrito metropolitano. Sin embargo, en algunos temas se ha avanzado y ya podemos ir anunciando poco a poco esas medidas que tienen que ver fundamentalmente en movilidad, que la ciudadanía tiene mucha preocupación qué va a ocurrir el 14 de septiembre con respecto a los vehículos, la circulación de vehículos, a los salvoconductos, al transporte público, al transporte provincial. En fin, tenemos algunas ya guías que obviamente se las tiene que concluir de manera definitiva
El COE Metropolitano se va a reunir este viernes y tomará ya las decisiones finales. Justamente en estas medidas que usted dice ya se pueden decir, son la restricción vehicular en cuanto a movilidad que se va a mantener tal y como está. Sí, el esquema que actualmente está operando en el sentido de que hay una alternancia de las placas se va a mantener de lunes a sábado con una modificación para evitar esta ventaja que podrían tener las placas que terminan en números impares que pueden circular durante la semana laboral lunes, miércoles y viernes, en tanto que los pares los días sábado, jueves y viernes. Al concluir este mes va a haber una modificación, van a cambiarse, es decir, vamos a alternar de tal modo que mes a mes puedan tener un mismo equilibrio placas pares e impares. En el mes de octubre, lunes, miércoles y viernes circularán las placas pares y martes, jueves y sábado las placas impares. En tanto que los domingos se mantendrán la situación en la misma forma en que actualmente opera. Un fin de semana las placas pares, otro fin de semana las placas impares. Pero además, tomando en cuenta que en los domingos también hay gente que labora, va a incorporar una pequeña flota de transporte público para que también puedan hacer el servicio y de esa manera que los trabajadores puedan trasladarse al lugar de trabajo. Pero también perdón, doctor, justamente también esta medida ha sido cuestionada por algunos concejales quienes dicen que lo óptimo sería que se elimine la restricción vehicular para que cada persona utilice su auto propio, porque el riesgo de contagio al utilizar el sistema de transporte urbano es mucho más fuerte. En el distrito metropolitano, el 70% de la población se traslada por transporte público. Únicamente el 30% es del transporte privado y por tanto nosotros tenemos que privilegiar el transporte público. Obviamente que se tienen que tomar las medidas de bioseguridad correspondiente y por eso precisamente, a pesar de que el COE Nacional autorizó que ya se pueda utilizar el 75% del aforo del transporte público, nosotros limitamos, no hemos ascendido, la mantenemos en el 50%, justamente porque conocemos de la situación epidemiológica de la ciudad y nosotros queremos proteger la vida y salud de estas personas. No olvidemos que también hay los taxis. El transporte comercial no tiene restricción y tienen de lunes a domingo, precisamente por esta circunstancia, para que puedan trasladarse. Es decir, hay que mirar el contexto, porque obviamente nosotros, vuelvo a repetir, tenemos que proteger lo que ocurre con la mayoría de habitantes que tienen su residencia en el Distrito Metropolitano de Quito. ¿Pero qué va a pasar con los controles en la restricción vehicular? Porque ahora que aún no culmina el estado de excepción, hemos visto que en los últimos días hay gran cantidad de autos que están transitando sin respetar el día que tienen que salir. Justamente, eso es problema de los salvoconductos y lo que va a hacer el municipio a partir del 14 de septiembre va a emitir y controlar los salvoconductos. Para ello ha construido una plataforma que cruza información con el Servicio de Rentas Internas y con la propia base de datos del municipio que con respecto a las LUAES y las patentes municipales, de tal forma que cuando se emita el salvoconducto tendremos posibilidad de que efectivamente constatemos que la actividad comercial que se nos ha señalado es la que corresponde, porque ahora lamentablemente hay muchas personas que han sacado salvoconductos, creo que casi todos tienen salvoconductos, y muchos de ellos no cumplen con la actividad comercial que está autorizada porque no ha existido un control. Nosotros, esta plataforma nos va a permitir encriptar la información. Se van a emitir salvoconductos con código QR que encripta la información del solicitante y que son legibles. Esto es lo fundamental, con aplicaciones que lo van a tener los agentes metropolitanos de tránsito, porque en este momento no tienen la aplicación para leer
el código QR y por consiguiente se generan todos los problemas que hemos visto. Justamente, si tenemos un mayor control, un estricto control de salvoconductos, vamos a evitar lo que sucede en estos días en que usted ve prácticamente que todo mundo circula, cualquiera sea la placa, y por consiguiente se generan estos problemas de congestión, aglomeración, que se convierten en focos de infección. ¿Y cuáles son las consideraciones que se van a tomar en cuenta para la emisión de los salvoconductos? ¿Se van a mantener también los salvoconductos para los sectores estratégicos? Sí, prácticamente el esquema que ha regido hasta estos días lo vamos a seguir, es decir, se van a aplicar las mismas exoneraciones que el COE nacional ha emitido. En ese sentido no tendrán que tener salvoconductos médicos, abogados, en fin, y quienes deberán obtener son aquellas actividades autorizadas, pero será la empresa la que es responsable de obtener los salvoconductos. Recordemos que para cada vehículo se requiere un salvoconducto, pero cuando ese vehículo transporta más de varias personas, varios trabajadores, será necesario obtener salvoconductos para todos ellos. En cuanto al control del espacio público, ¿qué va a hacer el municipio para evitar las aglomeraciones en las plazas, en las calles, en los parques? Porque esto puede poner en riesgo también a la ciudadanía. ¿Tiene competencia para actuar ahí el municipio? Absolutamente, y por eso estamos tomando medidas, estamos trabajando en las medidas que se adoptarán una vez que termine el estado de excepción. Tenemos que establecer condiciones en que se puede utilizar el espacio público, canchas, juegos infantiles. Recuerde todo usted, tenemos 15 parques metropolitanos, hay más de 1.872 parques barriales, y en todos ellos tenemos que tomar. Ahora, es evidente que hay algunas actividades que ya están autorizadas porque justamente evitan que haya esta aglomeración, que haya la posibilidad de contagio. Uno puede caminar, trotar, correr, realizar actividades deportivas individuales. Lo que no está permitido y está prohibido es hacer deportes en grupo y de contacto. Creo que este tipo de medidas se van a mantener. Estamos tomando todas los conocimientos, informes, estadísticas para que las resoluciones se encuadren en lo razonable, en lo que permitemos. Estamos claros que hay una situación de varios, incluso psicológica, que hay que tomar en consideración, pero queremos que esa apertura que haga el municipio siempre vaya en la filosofía que ha tenido todo el municipio desde que inició la pandemia, en que toda la situación está subordinada a la salud y protección, de los habitantes en el distrito metropolitano, vida y salud. Estas actividades se podrán cumplir siempre y cuando también se tomen en cuenta las medidas de bioseguridad, el uso de la mascarilla, que eso también está ya normado. Absolutamente. Todo esto está, vuelvo a repetir, subordinado al tema salud. Las medidas de bioseguridad son indispensables, son un requisito sine qua non en toda actividad. Si usted el día de mañana está pensando en que vamos a abrir alguna actividad deportiva, todo ello está subordinado a las medidas de bioseguridad. La ordenanza que establece la obligatoriedad de que se use la mascarilla, el distanciamiento social, el lavado continuo de las manos, está en plena vigencia. La ordenanza en que prohíbe que ciudadanos que tienen el COVID tengan que mantener aislamiento obligatorio está en vigencia, y por tanto se aplicarán todas las sanciones que ella prevé, porque esto es una decisión de vida, porque solamente si cumplimos con estas medidas de seguridad podemos salir adelante. Fíjese usted que además es necesario que la ciudadanía tenga su corresponsabilidad. Esto no solamente se trata de establecer restricciones, prohibiciones que no las queremos, sino son decisiones que nos permiten mantener la vida y la salud de los ciudadanos. Por eso un llamado a que cumplan con estas medidas de corresponsabilidad que nos van a permitir trabajar de manera conjunta en un problema que todavía está latente
El estado de excepción no significa que el virus se ha ido, el estado de excepción ha concluido por razones jurídicas, pero la emergencia sanitaria se mantiene, el virus está presente y la posibilidad de contagio sigue siendo alto y la mortalidad también. Ahora es responsabilidad ciudadana, sin duda alguna. En cuanto al control de las fiestas clandestinas, ¿ustedes tienen potestad para este control? Porque hemos visto que se han realizado durante el estado de excepción y pensamos que hay todavía un sector indisciplinado en la sociedad y las va a continuar realizando. Los operativos serán hechos en la misma forma que lo hemos venido haciendo y que nos han generado un éxito. Logramos controlar aquellas zonas que se denominan calientes. Indudablemente, el ejército, por ejemplo, ya no podrá participar de estos operativos, pero no olvidemos que el ejército tiene que cumplir, las Fuerzas Armadas, aquellas actividades que están establecidos en la Constitución. Una de ellas es el control de las armas, el requerizo de las armas, es decir que aun cuando no existe estado de excepción, el ejército tendrá que cumplir sus actividades constitucionales, de tal modo que seguirán haciéndose este tipo de controles. Probablemente ya no participen en los operativos, pero tienen que hacer esta actividad. Ahora lo puede hacer de manera conjunta o de manera individual. En cambio, la Policía Nacional está en la obligación de hacer, tiene la obligación de controlar la seguridad y por lo tanto los operativos sí se los va a hacer de manera conjunta con el municipio, porque esto sí lo podemos hacer. Nosotros estamos colaborando con la seguridad, nosotros tenemos que controlar el espacio público y por tanto los operativos van a continuar. Justamente con relación a esto, la AME había sugerido la posibilidad de solicitar al gobierno un nuevo estado de excepción en función de otras particularidades producto de la pandemia para que sea diferente al actual y que no tenga ningún problema constitucional, que sea viable constitucionalmente. ¿Ustedes están de acuerdo con esta propuesta? Porque así tendrían justamente el respaldo de la fuerza pública. Yo creo que esto ya no va a ser posible. El dictamen de la Corte Constitucional es muy claro, por lo tanto yo creo que no deberíamos pensar en situaciones que no se la van a dar, sino más bien en cuáles son las medidas que se tienen que adoptar una vez concluido el estado de excepción. Recordemos que no podemos estar viviendo democráticamente en estados de excepción y por lo tanto más bien será trabajar con la AME y con otros consejos cuáles son esas medidas, porque por ejemplo, por darle una idea, en el tema de salvoconductos, un ciudadano no puede estar sacando salvoconductos en un cantón, en otro, si se traslada, y por tanto más bien lo que tenemos que tomar medidas que sean coordinadas y que tengan parámetros comunes para todos los cantones. Muy bien, doctor. En otro tema, el día de ayer en la sesión del Consejo se conoció que para la finalización de la construcción del Metro de Quito faltan 27.6 millones de dólares. ¿Por qué? Si todo ya estaba supuestamente financiado para la construcción del Metro de Quito. Sí, según la gerencia del Metro, han existido rubros que se los denomina imprevistos y que por tanto necesitan ser cubiertos para que la obra física concluya. Estos rubros han tenido que ver fundamentalmente por razones de traslados de tierras, porque fue necesario utilizar un nuevo espacio para poder llevar los escombros, digamos, las tierras que fueron extraídas. Otros tienen que ver con razones ambientales. Finalmente unos rediseños que se hicieron algunas estaciones. Justamente este ha sido motivo de preocupación del Consejo Metropolitano, que ha criticado fuertemente estos rubros. Se están pidiendo análisis complementarios para poder determinar si efectivamente estos caen en la categoría de imprevistos y en definitiva, una vez que tengamos la información clara, podremos tomar decisiones con respecto a esta cantidad que se requiere para concluir la obra física, porque fundamentalmente lo que nosotros pretendemos es que el metro, el operador, funcione. O sea, tenemos muy claro que este va a ser una obra que va a permitir a los ciudadanos tener una mejor movilidad, tener un transporte público de calidad, y por ello tenemos que apostar en todo lo que sea necesario para que esta obra ya empiece en funcionamiento.
Sin duda alguna, vigilar que los plazos se cumplan y finalmente, para la fecha establecida, comienza a funcionar el Metro de Quito, una obra importantísima para la ciudad. Muchas gracias, doctor, por habernos acompañado en esta entrevista. Estaremos atentos entonces a las resoluciones que se tengan el día viernes, cuando finalmente se reúnan con el COE provincial y se sepa qué va a pasar con la ciudad en cuanto a la emergencia sanitaria. Así es, muchas gracias. Yo lo único que quiero hacer es un último llamado a la ciudadanía a que ayude a la autoridad a que de manera solidaria, disciplinada, nos ayude en el control de la pandemia, cuidándose cada uno de nosotros y cuidándonos de los demás. Si nosotros hacemos los 3 pasos de vida, entonces podremos tener la tranquilidad de que la curva se va a aplanar y que en un momento determinado va a descender. Así es, corresponsabilidad ciudadana. Muchas gracias, doctor, por habernos acompañado en esta entrevista. Que tenga un excelente día. Nos vamos a un corte comercial, pero ya regresamos con más. Vamos a contarles ahora que 39 proyectos de energía eléctrica renovable serán puestos a concesión por el Ministerio de Energía con el objetivo de incentivar la inversión extranjera, el fortalecimiento del sector energético y la creación de empleos para el país. Veamos. Tomando en cuenta la riqueza de recursos renovables que tiene el país, el Ministerio de Energía presentó el proceso público de selección para concesionar 39 proyectos energéticos, mismos que buscan incentivar la inversión extranjera. Así creemos que estamos reposicionando al Ecuador como un destino interesante para realizar negocios, para invertir. El bloque de energías renovables no convencionales generará alrededor de 200 megavatios, optimizando la fuerza de hidroeléctricas, energía fotovoltaica, eólica y biomasa. Proyectos que están situados en varias regiones del territorio, tomando en cuenta las condiciones ambientales y logísticas para el buen desarrollo de los mismos, y que cuentan con estudios definitivos de factibilidad y prefactibilidad. Todos estos estarán puestos a disposición de cada uno de los interesados, con el fin de que puedan evaluar sus posibilidades y participar en estos procesos. A decir del titular del ministerio, René Ortiz, la empresa seleccionada está llamada a cumplir con todos los parámetros técnicos acorde a las características del proyecto y asumirá la concesión de la construcción, operación, mantenimiento y posterior reversión al Estado. Puedo asegurarles que se trata de un proceso transparente, diáfano y que permitirá una amplia participación de las mejores empresas del país y del mundo. Con esta iniciativa se prevé que llegue al país una inversión de $300 millones, garantizando al Ecuador el fortalecimiento de la matriz eléctrica, creación de empleo, desarrollo tecnológico e incentivo a la inversión extranjera. Informó Mauricio Sánchez. Y el viceministro de Defensa, Diego Gómez, dio a conocer el proceso de licitación para la contratación del seguro para el casco marítimo. Solo Seguro Sucre presentó su oferta, que es $400.000 menor al precio establecido por la cartera de Estado. Seguro Sucre por un monto de $11.430.755.83. La única empresa que se presentó ante el Ministerio de Defensa dentro del proceso de licitación para la contratación del seguro en el casco marítimo. Pues para dicho proceso, Defensa estableció al menos $11.888.020.20. En este caso, por ejemplo, la única empresa participante presenta una oferta menor a lo anteriormente establecido. Hay una diferencia hacia menos de aproximadamente $400.000 que van en beneficio del Estado. La empresa entonces, según se explicó, deberá cumplir con condiciones y requisitos. Se deberá revisar documentación exhaustiva, pero en el caso de que no se cumplan todos los parámetros establecidos, el concurso se declarará desierto. Y entonces, dependiendo de los resultados, recomendaremos o no al señor ministro que se haga la adjudicación. El seguro contempla 482 embarcaciones que conforman la flota naval, maquinaria, equipamientos, equipos electrónicos y tripulación. Los cascos marítimos anteriormente también estaban asegurados con Seguro Sucre, pues la póliza que se contrató bajo la modalidad del régimen especial 2019-2020 vencía el pasado 6 de junio, pero como se hizo una extensión de 60 días, este venció la primera semana de agosto. Y aunque existió un retraso en los pagos el pasado 10 de junio, el ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, lo atribuyó a la crisis por el coronavirus, y pese a ello las pólizas de cobertura se mantuvieron.
En el caso del seguro para el casco aéreo, el proceso inició el pasado 3 de septiembre y finalizó este martes, informó Marilyn Jaramillo. Y desde el Palacio de Gobierno, el primer mandatario, Lenín Moreno, se pronunció sobre los acuerdos económicos alcanzados con los organismos multilaterales, así como los efectos de la renegociación con los tenedores de la deuda. Diferentes sectores consideran como un logro las acciones concretadas por el Ejecutivo. A esta ceremonia dirigida por el presidente de la República acudieron autoridades del Ejecutivo y, entre otros, representantes del Fondo Monetario Internacional. Dentro de 10 meses les dejaremos a nuestros hijos y nietos un mejor Ecuador, con las cuentas en orden, con la casa organizada. La renegociación de la deuda como los acuerdos con los multilaterales fueron los puntos de guía para explicar la actual situación económica del país. Por pagar 340 millones de dólares de capital e intereses de nuestra deuda con el objetivo de alcanzar una renegociación, voces destempladas exigían la renuncia de nuestro equipo económico. Hacer ese pago no fue la decisión más popular, lo sabemos, pero sí fue la correcta. En concreto, lo expuesto se basó en las acciones y resultados alcanzados gracias a dichas negociaciones, que en definitiva, señalan, hoy le hacen bien al país. Si bien pagamos en marzo 341 millones de dólares, este año ahorraremos cerca de 1.500 millones de deuda en bonos y de deuda con China. Al transparentar las cifras durante la renegociación con los tenedores de deuda y con los multilaterales, señalaron que se recuperó la relación con la comunidad internacional, permitiendo acceder a financiamiento externo. Gracias a la buena reputación y a la confianza que hoy generamos, logramos un financiamiento excepcional del Fondo Monetario Internacional por 6.500 millones y también alcanzamos un acuerdo con acreedores de China por 2.000 millones de dólares más. Los dineros recibidos según Finanzas han servido para adquirir insumos y equipos médicos, entregar bonos de contingencia para 550.000 familias y otorgar apoyos crediticios en condiciones preferenciales. Con ese dinero podremos seguir impulsando la reactivación económica, protegiendo el empleo y la dolarización, además de cubrir necesidades urgentes que tenemos y fortalecer nuestro sistema de salud. En la misma materia se expuso los defectos en la sociedad de las leyes impulsadas por el Ejecutivo meses atrás. La ley humanitaria también muestra sus primeros resultados. Entre el 22 de junio y la fecha se han salvado cerca de 60.000 empleos por efectos directos de la ley y se han creado más de 110.000 trabajos. Informó Javier Rosero. A esta hora vamos a conocer la situación del Centro Médico Temporal Bicentenario. Sofía Ventimiglia está ya en el lugar. Sofía, nos comentas, adelante por favor. Roberto, amigos, que tengan un buen día. Hoy las noticias aquí desde el Centro de Atención Temporal del Parque Bicentenario son alentadoras, puesto que vemos mucha menos gente y muchas menos filas que a mediados del mes de agosto. Recordemos que ahí las autoridades y los representantes de este centro decían que aproximadamente atendían a 150 pacientes. Ahora, hasta el fin de semana, según cifras oficiales, únicamente son 60. También recordar que aquí continúan haciéndose las pruebas rápidas y pruebas PCR con un adicional que también están midiendo el oxígeno en sangre de los pacientes para ver si es que requerirán una atención médica especializada o podrán seguir las indicaciones médicas y hacer todo este aislamiento y el tiempo de cuarentena también desde su domicilio. Ahí ven en imágenes cómo a través de los vidrios, por seguridad, no nos permitan ingresar a estas zonas de los laboratorios. Personal debidamente equipado realiza todo este tipo de exámenes y al lado izquierdo una pequeña fila únicamente de unos cuantos pacientes que están esperando hacer la prueba de coronavirus únicamente en este lugar donde me encuentro. Omar nos va a ayudar. Habían varias sillas, inclusive el número de sillas aquí aumentaban y eran casi hasta la entrada del parque. Sin embargo, ahora vemos que solamente hay una que otra persona buscando atención para descartar que tenga el virus y las sillas han disminuido notablemente. Esta es la información hasta el momento. Nosotros, por supuesto, vamos a hablar con las autoridades pertinentes. Vamos a hacer un recorrido y les vamos a llevar hasta sus hogares toda la información. Ustedes continúan con eso. Gracias a Sofía, nos ha contado cómo está la panorámica en este sitio. Vamos a un corte, nosotros venimos con más. Al retornar, el abogado de la mujer que atropelló a un ciudadano en Urdesa Norte, en Guayaquil, alega que su defendida no se encontraba en estado etílico y que el percance por el que hoy el hombre está en coma inducido se trató de un descuido. Esto y más al retornar, ya venimos. Continuamos
Seguimos con más información. El abogado de la mujer que atropelló a un ciudadano en Urdesa, en el norte de Guayaquil, alega que su defendida no se encontraba en estado etílico y que el percance por el que hoy el hombre está en coma inducido se trató de un descuido. El video ya circula en todos lados y se aprecia la magnitud del impacto que dejó al ciudadano que aparece en la filmación en un coma inducido. Ahora la defensa de la conductora que chocó al hombre relata su versión de los hechos. Hay que repetir, ella jamás salió a hacerle daño a nadie. Se dice que estaba en estado etílico, ella no estaba en estado etílico. Se dice que ella huyó del lugar. ¿Cómo puede haber huido del lugar si vivía a pocas casas? Pero el director de flagrancia de la ATM presumía una ingesta de alcohol, ya que Kenia A no quiso realizarse la prueba de alcoholemia. Y por lo tanto ella se va a enfrentar, como les decía, al delito de lesiones con el agravante de ingesta de alcohol. Fue simple y llanamente porque ella le pidió a las personas de la agencia de tránsito municipal que le den las garantías que el aparato con el que le iban a realizar el examen obviamente esté desinfectado. La pregunta entonces, ¿por qué perdió el control del automotor? Una parte de la defensa técnica que nosotros vamos a demostrar dentro del proceso el por qué fue el descuido de ella, pero que obviamente esta no es la etapa procesal oportuna para nosotros indicar, pero sí efectivamente hubo ese descuido. En todo caso, el proceso de investigación continúa mientras la implicada se defiende en libertad y podría enfrentarse a una condena de hasta 4 años de prisión, informó Adriana Peralta. Cerca de 14.000 maestros jubilados de escala nacional esperan el pago de sus indemnizaciones. De acuerdo a varios representantes del gremio, pese a las múltiples conversaciones con las autoridades, hasta el momento no existe una fecha establecida para la entrega del dinero. Le contamos. Varios representantes de la Coordinadora de Maestros Jubilados del Ecuador unieron sus voces para solicitar al Estado cumpla con el pago de sus jubilaciones. Según información del gremio, cerca de 14.000 profesores estarían a la espera de sus compensaciones. Estábamos como 20.000 maestros, a los 10.000 se los ha atendido de diferentes maneras. Cada año se van jubilando más compañeros y eso hace que nuevamente la brecha se expanda. Su principal preocupación es que pese a las conversaciones y acercamientos que han tenido con las autoridades, aún no se establezca una fecha para los pagos. Nosotros el 7 de agosto, al firmar un convenio de credibilidad al gobierno, a las autoridades, firmamos confiados en que se nos atienda en su totalidad a todos los compañeros desde el 8 al 2020 que estamos actualmente. Tomando en cuenta que al menos 3.700 maestros aceptaron la cancelación de su jubilación a través de bonos. ¿Por qué ese silencio? ¿Por qué no se nos dice con claridad y con respeto, con consideración? Ya vamos a pagar con bonos a partir de tal fecha. Según la Coordinadora de Maestros Jubilados del Ecuador, en las próximas horas se efectuarán mesas técnicas interministeriales para fijar las fechas de pago, incluyendo a aquellos profesores que acordaron recibir sus compensaciones en efectivo. Ayudar a los docentes jubilados es hacer patria, porque nosotros hemos hecho generaciones hablando en el término de formación. Hemos hecho ciudadanía en el término de educación. Los representantes de los maestros jubilados del país anunciaron que de no tener una respuesta concreta, efectuarán movilizaciones a escala nacional pese a la pandemia, informó Sofía Vintimilla. Y durante el diálogo ciudadano que mantuvo el defensor del pueblo con representantes de servidores públicos y organizaciones sociales, se resolvió que harán una nueva petición al juez que aceptó la acción de protección por el pago de los salarios adeudados. Indican que aún no se está dando cumplimiento con su disposición. Médicos, educadores y otros servidores públicos expusieron los problemas que siguen enfrentando en torno al retraso en el pago de las remuneraciones. Exigimos el pago puntual de nuestros salarios, ya que hemos sido en nuestro pago atrasado. Sepa usted que solo nos han cancelado hasta el mes de julio y ya agosto, estamos septiembre y no ha sido cancelado nuestro salario. Solamente han pagado de los 2 meses que nos deben, julio. El mes de agosto aún no han cancelado, los 5 primeros días de cada mes debían cancelar y estamos 8 de septiembre y no nos han cancelado. Esto a pesar de que un juez aceptó la acción de protección interpuesta por la Defensoría del Pueblo por el pago de los salarios adeudados. Pero una vez que ya existe una resolución judicial en donde expresamente menciona pago de todas las remuneraciones atrasadas y adicionalmente cada mes durante los primeros 5 días cancelarse las remuneraciones, ya no cabe que un funcionario público establezca que va a priorizar porque no hay dinero. Eso
quedó atrás. Hay una resolución y esa resolución se la tiene que cumplir. Personas con enfermedades catastróficas también mostraron su preocupación ante el riesgo de perder el tratamiento que requieren con continuidad. Por la falta de pago de los centros de diálisis. ¿Por qué? Porque hay una incertidumbre constante para los pacientes, ¿no? No se saben hasta cuándo van a hacerle la diálisis y la diálisis es vital. 3 veces a la semana uno tiene que hacerse. Durante la reunión, el defensor del pueblo del Ecuador indicó que harán una petición al juez para que determine el incumplimiento. Y con eso se activan procesos de destitución del funcionario que se niega a cumplir con la ley y adicionalmente no olvidemos que el no cumplir con una resolución de autoridad legítima incurren en delitos. ¿Sancionados con? Sancionados con penas de prisión de hasta 3 años. Informó Roselena Vázquez.